Mi nombre es Sharon y de profesión soy arquitecta. Sin embargo, en este día significativo, me encontré asumiendo el papel de novia, caminando ansiosamente hacia el altar. Había puesto mi corazón y mi alma en la organización de cada aspecto de nuestra boda. Desde la elección de las flores hasta la lista de reproducción que proporcionaría nuestra banda sonora para la noche. Imaginé nuestro día especial como si hubiera salido de las páginas de una novela romántica. Un testimonio del poder del amor. De pie en el altar estaba Peter. Mi futuro esposo. Que trabaja como ingeniero. Su enfoque de la vida es pragmático y directo. Equilibrando perfectamente mis instintos creativos. Siempre sentí que éramos una gran pareja. Mejorando las fortalezas del otro. La emoción de comenzar un nuevo capítulo con él me llenó de alegría. Sin embargo, cuando nuestras miradas se encontraron, no pude evitar notar una mirada distante y agobiada en sus ojos. Lo atribuí a los nervios del día de la boda. Poco sabía que estaba equivocada. Mientras me acercaba, escuché a la madre de Peter, Julie, susurrándole a alguien a su lado. Su mirada escrutadora me inquietó. Pero logró una sonrisa forzada y me dijo que me veía hermosa. Aunque sus ojos decían algo diferente. La ceremonia avanzó y, cuando llegó el momento de que Peter pronunciara sus votos, hubo una pausa desgarradora antes de que lograra decir sí. Quiero. Su voz carecía de la calidez que había llegado a asociar con su afecto por mí. Durante el intercambio de anillos, Julie se aseguró de tomar una foto, afirmando en voz alta la importancia de capturar el momento. Sus palabras, aunque aparentemente inocentes, se sintieron más como una advertencia velada que como una celebración de nuestro compromiso. En la recepción, Julie me encontró charlando con algunos amigos de la universidad y comentó sobre mi vestido de novia con una crítica apenas velada. Elogiando su belleza pero destacando su naturaleza no tradicional. Respondí con un comentario alegre sobre celebrar el amor a nuestra manera única. Antes de que la conversación pudiera continuar, Peter intervino y le pidió a su madre que nos diera espacio por un momento. Pensé que estaba defendiendo nuestras elecciones. Pero su comentario insinuaba resignación más que apoyo. Sus palabras se sintieron fuera de lugar en un día que debía estar lleno de nada más que felicidad. Escaneé la multitud con la esperanza de encontrar la mirada de alguien que pudiera confirmar que lo que estaba experimentando era solo el típico caos del día de la boda. Sin embargo, en el fondo, sabía que no era así. Había una tensión palpable. Una innegable sensación de que algo fundamental andaba mal. Y las señales de alerta eran demasiado prominentes para pasarlas por alto por más tiempo. Cuando Peter y yo entramos a la pista de baile para nuestro primer baile, la distancia entre nosotros era más que física. Nuestros movimientos estaban sincronizados. Pero emocionalmente estábamos en mundos aparte. La canción, destinada a ser una celebración de nuestra unión, se sintió más como una broma cruel. Cuando la música se apagó, el intento de Peter de tranquilizarme solo enfatizó el vacío entre nosotros. Entonces, señora Sharon, ¿lista para siempre?, preguntó. La ironía de su pregunta pesaba mucho sobre mí. Quería expresar mis dudas. Preguntar si todos nuestros mañanas estarían ensombrecidos por la inquietud de hoy. En cambio, oculté mis preocupaciones con una afirmación tentativa. Esperando contra toda esperanza que la tristeza se disipara y que este comienzo difícil no fuera un anticipo de lo que vendría. No sabía que este día simplemente serviría como la obertura de un periodo desafiante que pondría a prueba no solo la resistencia de nuestro matrimonio, sino la esencia de mi identidad. Mientras celebrábamos nuestra unión, los brindis festivos se sentían huecos, ensombrecidos por una sensación de pérdida. El viaje de regreso a mi casa. Una encantadora casa de 3 habitaciones que era un testimonio de mi arduo trabajo e independencia. Marcó el comienzo de nuestra vida compartida. Esta casa estaba destinada a ser nuestro refugio. La base de nuestro futuro juntos. Sin embargo, pronto se convirtió en el telón de fondo de una serie de confrontaciones que se sintieron más como una invasión que como el comienzo de la felicidad conyugal. Julie, que vivía a solo un cuarto de hora de distancia, empezó a visitarnos sin invitación con una frecuencia inquietante.
Sus críticas eran implacables. Dirigidas a todo. Desde mis habilidades culinarias hasta la decoración de nuestra casa. Sus quejas eran variadas pero igualmente hirientes. Ya fuera lamentando mi cocina insípida o la elección del color de los azulejos del baño. Los intentos de Peter de intervenir fueron tibios en el mejor de los casos. A menudo pareciendo más performativos que protectores. Las intrusiones de Julie se convirtieron en una prueba regular. Cada visita era una oportunidad para afirmar su dominio a través de insultos y críticas apenas velados. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó una tarde cuando llegó con maletas. Su declaración de intenciones era clara y su sentido de derecho palpable. Esta no era solo otra visita. Era una ocupación. Una que amenazaba con sofocar la vida de nuestro matrimonio naciente. Voy a vivir aquí ahora. Anunció. Pasándome por encima para colocar su equipaje en mi rincón acogedor favorito junto a la ventana. Mi santuario para leer y momentos de tranquilidad. Este lugar será perfecto para mí. Proclamó Julie con una finalidad que me hizo caer el corazón al suelo. Me volví hacia Peter. Con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Rogándole en silencio que interviniera para preservar la santidad de nuestro hogar. Esta era una decisión que deberíamos haber tomado juntos. Aprovechando un momento. Llamé a Peter a un lado. Con la voz temblorosa. Esta es nuestra casa. ¿No deberíamos haber hablado de esto primero? Su mirada se encontró con la mía. Vacía de la calidez y el amor que una vez habían parecido tan abundantes. Mamá está envejeciendo. Sharon. No está bien que esté sola. Necesita estar con la familia. Explicó. Enfatizando la palabra familia de una manera que me hizo sentir excluida. Entonces. ¿Yo no soy familia? ¿Es eso? Las palabras apenas salieron de mis labios antes de que las lágrimas comenzaran a brotar. Una mezcla de dolor y frustración. Peter respondió rápidamente. Con la paciencia agotándose. Sabes que eso no es lo que quiero decir. Pero le debo esto. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de lo que nos debemos el uno al otro? Se supone que debemos construir nuestra vida juntos. No vivir con tu madre. Argumenté. Pero era como si estuviera hablando con una pared. Mis preocupaciones. Mis sentimientos. Parecían intrascendentes. Y así. La mudanza de Julie a nuestra casa se decidió. Pasando por encima de mis deseos. Con la llegada de Julie. La dinámica de nuestro hogar cambió drásticamente. Cada rincón de la casa. Una vez lleno de nuestros sueños y planes compartidos. Ahora se sentía agobiado por la tensión y el conflicto. Mi otrora tranquilo rincón de lectura fue invadido por sus pertenencias. La cocina se convirtió en un escenario para sus críticas. Y Peter. El hombre con el que me había casado. Parecía más un aliado de Julie que mío. Me di cuenta de que ya no solo estaba luchando para salvar mi matrimonio o reclamar mi espacio. Estaba luchando por mi propio sentido de identidad. Mi dignidad y mi paz. Un pensamiento persistente me perseguía, ¿cómo habían llegado las cosas a este punto? ¿Dónde mis deseos? ¿Mi espacio y mi voz eran secundarios a las preferencias de Julie? La transformación fue radical. Mi amado rincón ahora era un monumento a la intrusión de Julie. La cocina. Un campo de batalla para sus implacables críticas. Y mi esposo se había convertido en un extraño. Alineándose con lo que parecía la oposición. Y esto era solo el comienzo. La vida. Ya desafiante. Se convirtió en una pesadilla insoportable a medida que la atmósfera en nuestro hogar se volvía cada vez más opresiva. Simbolizando la reducción de mi propio espacio y voz. Para agregar a la creciente presión. Un descubrimiento puso todo en un enfoque más nítido, la inconfundible presencia de 2 líneas azules en una prueba de embarazo. Que indicaban una nueva vida en medio de la confusión. Esta revelación intensificó la situación. Haciendo que la atmósfera ya densa en la casa fuera casi sofocante mientras lidiaba con la comprensión de que las apuestas ahora eran aún mayores. Agarrando la prueba de embarazo. Mis manos temblaban con una mezcla de anticipación y temor. Siempre había soñado que descubrir que estaba embarazada sería uno de los momentos más felices de mi vida.
Un momento lleno de emoción y celebración. Sin embargo, de pie sola en el baño, con lágrimas en los ojos mientras miraba mi reflejo, me di cuenta de que este hito se sentía más como una pesada carga. Cuando compartí la noticia con Peter, su reacción fue decepcionantemente tibia. Bueno. Eso es algo, murmuró, desviando rápidamente la conversación a una idea de renovación que su madre había propuesto. Se hizo evidente que Julie veía mi embarazo no solo como una noticia, sino como su nuevo proyecto. Se encargó de supervisar todos los aspectos, desde lo que comía hasta dónde daría a luz. Todo bajo el pretexto de ser útil. La interferencia de Julie se convirtió rápidamente en una forma de control. Examinaba todo lo que comía, lanzando miradas críticas incluso a las comidas más sencillas y cuestionando mi control de peso a pesar de mis garantías de que mi dieta estaba aprobada por el médico. Los médicos de hoy en día no tienen ni idea. Se burló con desdén, convencida de que su sabiduría anticuada superaba los consejos médicos modernos. A medida que avanzaba el embarazo, las demandas de Julie se volvieron más escandalosas. Transformó mi casa en su dominio, esperando que yo la mantuviera según sus estándares, sin tener en cuenta el hecho de que estaba embarazada y necesitaba descansar. Sharon. Porque la sala de estar no está limpia todavía, exigía desde su lugar en mi otrora pacífico rincón de lectura. Ahora requisado como su base para interminables desplazamientos por el teléfono y ver televisión. Mis protestas de fatiga cayeron en oídos sordos, con Julie insistiendo en que el embarazo no era excusa para la pereza. El silencio de Peter durante estos intercambios solo aumentaba la tensión. Su falta de apoyo se volvió dolorosamente obvia, especialmente durante una cena que terminó en una discusión sobre nombres de bebés. La dura crítica de Julie a mi nombre elegido fue la gota que colmó el vaso. Basta. Julie. Este es mi hijo y yo decidiré cómo criarlo. Respondí con la paciencia agotada. Su reacción fue de indignación. Como si mi afirmación de algo de control sobre mi propia vida fuera una afrenta personal. El intento de Peter de pacificar las cosas, poniéndose del lado de su madre y etiquetándome como emocional, solo profundizó la grieta entre nosotros. Me quedé sintiéndome más aislada que nunca, atrapada en una casa que se había convertido en un campo de batalla donde mi voz parecía importar cada vez menos. Ya no se trataba solo de elegir un nombre de bebé. Se trataba de recuperar mi autonomía, mi dignidad y el sentido de pertenencia que había sido erosionado sistemáticamente por la presencia dominante de Julie. Mirando el reflejo de mi anillo de bodas, que alguna vez fue brillante, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Una mujer que gradualmente estaba perdiendo todo lo que apreciaba, su santuario, su autoestima y, lo más desgarrador, su determinación de defenderse a sí misma. Fue durante una de nuestras tensas confrontaciones que Julie, rebosante de un sentido vengativo de victoria, asestó un golpe que lo cambiaría todo. Sugirió fríamente que tal vez yo no pertenecía a su familia si no podía manejar un simple desacuerdo familiar. La respuesta de Peter, o la falta de ella, fue quizás la parte más dolorosa. Su silencio fue más fuerte y más hiriente que cualquier palabra, dejando dolorosamente claro que mi terrible experiencia no solo estaba comenzando. Había sido mi realidad durante demasiado tiempo. Mis días se convirtieron en una nebulosa, moviéndome por una casa que ya no se sentía como mía, aferrándome al único rayo de esperanza que me quedaba, la vida que crecía dentro de mí. Sin embargo, incluso este pequeño consuelo se sentía asediado en el ambiente tóxico en el que me encontraba. El punto de quiebre llegó una noche fría durante otra cena familiar insoportable. A pesar de mis esfuerzos por preparar una comida impecable, las críticas de Julie fueron implacables, atacando todo, desde el condimento de la comida hasta su preparación. Sus palabras se sintieron como golpes físicos. Cada comentario un ataque contra mi ya vacilante confianza. Pero fue su siguiente puñalada la que más me dolió, cuestionando mi capacidad como madre basándose en mi supuesta incapacidad para manejar las tareas del hogar. El acuerdo de Peter con ella fue el golpe final, empujándome al límite. Impulsada por una mezcla de ira, resentimiento acumulado y pura desesperación.
Encontré mi voz. Esfuérzate más. He estado cargando a nuestro hijo, cuidando nuestra casa y soportando críticas interminables de tu madre. ¿Y me dices que me esfuerce más? La sorpresa en sus rostros lo decía todo. Pero ya no me importaba. Durante demasiado tiempo me había permitido ser menospreciada y degradada. Pero en ese momento recuperé mi voz. Ya terminé. No puedo seguir haciendo esto. Declaré. La claridad de mi decisión atravesó los años de represión. Era una declaración de mi negativa a tolerar más falta de respeto o tormento emocional. Estaba lista para luchar por mí misma. Por mi hijo y por un futuro libre de las sombras que habían oscurecido mi vida. Mi voz se quebró mientras hablaba. Me niego a criar a mi hijo en un lugar donde su madre es constantemente menospreciada. Si esto es lo que significa ser una familia para ti, entonces no quiero ser parte de ella. Con esas últimas palabras, dejé la mesa. Su silencio atónito resonando en mi estela. Agarrando solo lo esencial. Me dirigí a la puerta. Mis manos temblando mientras alcanzaba el pomo. Ansiosa por escapar de la atmósfera sofocante. Julie. Siempre la antagonista. Eligió ese momento para su comentario más hiriente hasta el momento. ¿Y a dónde crees que vas? Esta es la casa de Peter. No la tuya. Me detuve y la enfrenté. Mi determinación se endureció. En realidad. Julie. Esta casa es mía. Yo la compré. Yo decido quién se queda y quién se va. La voz de Peter irrumpió. Teñida de desesperación. Sharon. Por favor. Hablemos de esto. Pero yo estaba más allá de la negociación. No hay nada más que discutir. Respondí. Mis lágrimas eran un testimonio del dolor de mi decisión. Salir a la fría noche se sintió como entrar en un nuevo capítulo de mi vida. Uno lleno de incertidumbre pero también de una sensación de liberación. La puerta cerrándose detrás de mí significó el final de una saga tumultuosa. Una despedida final a una vida que ya no podía soportar. Me alejé. Cada paso una mezcla de dolor y determinación. Impulsada por la necesidad de recuperar mi autonomía. El viaje a la casa de mis padres fue una mezcla de frío, fatiga y angustia. A poca distancia de mi refugio. Un paso en falso me hizo tropezar y caer. El dolor físico era un mero eco de mi confusión interior. Sin embargo, esta caída no me disuadió. Solo fortaleció mi determinación. Al llegar a la puerta de mis padres. La preocupación en sus ojos reflejaba la gravedad de mi situación. Mientras me llevaban al hospital. Me di cuenta de que este momento de vulnerabilidad marcaba no solo un final, sino un comienzo. Acostada en la cama del hospital. Con la realidad de mis circunstancias estableciéndose. Entendí que regresar a mi vida anterior no era una opción. Este punto de quiebre fue un paso crucial para recuperar la vida y la dignidad que se habían erosionado. Una transición dolorosa pero esencial hacia la sanación y la independencia. La claridad que viene con tales momentos es profunda. Revelando el camino a seguir. Lejos de las sombras del pasado. Hacia un futuro de mi propia creación. Atrapada en un torbellino de emociones. Me encontré rodeada por la presencia reconfortante pero preocupada de mis padres. Su preocupación era palpable. Un testimonio silencioso de sus temores sobre el verdadero estado de mi matrimonio. Ahora inconfundiblemente revelado en su problemática profundidad. Rompiendo el pesado silencio. Mi mamá expresó su preocupación. Sus palabras cargadas con el peso de la realidad que se desarrollaba. Sharon. Querida. ¿Cuál es tu plan ahora? Insegura pero decidida. Respondí, no estoy segura. Mamá. Pero una cosa está clara, no puedo volver a esa vida. Ni ahora ni nunca. Mi declaración. Más segura de lo que esperaba. Pareció hacer eco de mi recién descubierta determinación. Mi padre. Que había estado caminando ansiosamente. Se detuvo para tranquilizarme. Enfatizando que su apoyo era inquebrantable independientemente de mi elección. Me recordó que considerara no solo mi propio futuro, sino el de la vida que crecía dentro de mí.
Sus palabras provocaron un reconocimiento silencioso de mi parte. Mi mente había sido un campo de batalla de escenarios. Cada uno incierto pero con la posibilidad de un nuevo comienzo. El zumbido inesperado de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Un mensaje de Peter. Una súplica de comunicación. Pero para mí. Su momento era una puerta cerrada hace mucho tiempo. Sus palabras. Sin leer. Quedaron en el vacío cuando apagué mi teléfono. Un final simbólico de nuestro diálogo. Mis próximos pasos fueron claros. Marcados por la acción más que por las palabras. Contactar a un abogado de familia fue mi primer acto decisivo para poner fin a la confusión de mi matrimonio. Con el apoyo de mis padres. Navegamos por la fría ruptura legal de nuestra unión. Discutiendo el divorcio. La custodia y la manutención. A pesar de la naturaleza estéril de estas discusiones. Me empoderaron. Marcando los primeros pasos para tomar el control de mi destino y asegurar el bienestar de mi hijo por nacer. En una semana. Peter y Julie recibieron las notificaciones formales, los papeles del divorcio para Peter y una notificación de desalojo para Julie de la casa que era legalmente mía. Se incluyeron demandas de manutención sustancial para el niño y compensación por la confusión emocional que había soportado. Aunque drásticas. Estas acciones eran necesarias. Cortando los lazos que me habían unido durante mucho tiempo a una vida de desesperación. Cuando finalmente volví a usar mi teléfono. Estaba inundado de intentos de Peter de comunicarse. Sus mensajes transmitían una mezcla de arrepentimiento y un deseo de reconciliación. Pero las cicatrices dejadas por noches de humillación. Años de negligencia y la malicia calculada de Julie. Todo ello consentido en silencio por Peter. Eran demasiado profundas. La breve tentación de escucharlo fue rápidamente eclipsada por el recuerdo del dolor sufrido. Este momento no se trataba solo de terminar un capítulo. Se trataba de recuperar mi historia. Una en la que las sombras del pasado ya no dictaban el brillo de mi futuro. El amor que una vez sentí por él había sido completamente eclipsado por la tristeza de nuestro matrimonio fallido. Tomé medidas decisivas para seguir adelante. Eliminando mensajes. Eliminando su información de contacto y bloqueándolo en todas las redes sociales. Para mí. Peter se había convertido en solo una parte de mi historia. Un capítulo angustioso que estaba más que lista para concluir. A pesar de saber que el camino por delante estaría lleno de sus propios obstáculos. El divorcio es complicado. Aún más con un niño en camino. Finalmente estaba navegando por la dirección de mi propia vida. Saliendo de la sombra que me había envuelto hacia un futuro lleno de esperanza. El día de los procedimientos judiciales. La sala estaba llena de ese frío estéril distintivo de los espacios donde se deciden los destinos. Mi abogada se sentó a mi lado. Su postura exudaba seguridad. Mientras que mis padres ofrecieron un apoyo silencioso y constante desde atrás. Al otro lado del pasillo. Peter parecía perdido. La realidad de la situación se le presentaba. Mientras que la expresión de Julie era de sorpresa y desafío. Cuando comenzó la sesión. Entró el juez. Lo que provocó que todos se pusieran de pie. El proceso que siguió fue una ráfaga de jerga legal. Con acusaciones y pruebas expuestas. Era como si Julie y Peter estuvieran viendo sus acciones por primera vez. No solo a través del lente legal. Sino también a través del mío. Cuando llegó el turno de Julie de hablar. Su confianza habitual estaba ausente. Intentó justificar sus acciones como preocupación por el bienestar de su hijo. Pero su explicación no convenció. Especialmente bajo la mirada escéptica del juez. El veredicto de la jueza Nina R. Morrison fue claro y firme. Se me concedió el divorcio completo y la custodia exclusiva de nuestro hijo por nacer. A Peter se le ordenó proporcionar manutención infantil y Julie. Enfrentada a una fuerte multa por su abuso emocional y acoso. Estaba visiblemente conmocionada. Cuando cayó el mazo del juez. Una sensación de liberación me invadió. Aunque no sin un toque de tristeza. Mi matrimonio había concluido no con confrontaciones dramáticas. Sino a través del silencioso intercambio de papeles y la voz firme de la justicia. Este capítulo de mi vida estaba cerrado. Allanando el camino para un nuevo comienzo. Libre de las cadenas del pasado.
Obtener mi libertad tuvo un precio que nunca imaginé el día en que hice mis votos. Cuando salimos de la sala del tribunal, Peter se acercó con una mirada desconcertada, expresando su pesar e incredulidad por cómo se habían desarrollado nuestras vidas. Mirándolo a los ojos, ya no veía mi futuro, sino un profundo vacío donde una vez residió el amor. Nunca imaginé que este sería nuestro final. Peter. Pero las disculpas no pueden deshacer lo que se ha hecho. Le dije con decisión, dándome la vuelta para dejar atrás el pasado. Julie buscó mi mirada, posiblemente con la esperanza de una señal de perdón o reconocimiento. Pero no podía permitirme ese cierre. Me había quitado demasiado y me negué a dejar que viera cuán profundamente había afectado mi vida. Al salir, el mundo pareció abrazarme de nuevo, con el sol brillando más y los colores más vívidos. Se sentía como si estuviera viendo la vida con una nueva perspectiva. Una que no estaba atenuada por las sombras de la confusión. El abrazo y las palabras de orgullo de mi madre me hicieron llorar. Eres verdaderamente libre ahora, Sharon, dijo. Su emoción evidente. No podría haber enfrentado esto sin ti, papá. Respondí, sintiendo una inmensa gratitud por su apoyo inquebrantable. Esa noche, en la soledad de mi casa, ahora solo mía, sentí una profunda tranquilidad. Sola. Pero lejos de estar sola. Por primera vez en mucho tiempo. Era libre de vivir según mis propios estándares. El camino por delante como madre soltera parecía desalentador. Pero cuando sentí los sutiles movimientos de mi hijo por nacer, la confianza me invadió. Lo lograríamos. Estaba segura de ello. La terrible experiencia que había soportado me llevó a este momento de autodescubrimiento. Si bien dejó cicatrices, marcaron una historia de resistencia. No de derrota. Enfrentando el futuro. No solo estaba obligada por las circunstancias, sino impulsada por la elección. Esta distinción me llenó de un profundo sentido de empoderamiento. Lista para lo que se avecinaba. No por necesidad, sino desde un lugar de decisión deliberada. Sabía que este era el comienzo de un nuevo capítulo significativo.